Ella creía estar por encima de todo, hasta que el dueño del restaurante le enseñó una lección que el dinero jamás podría comprar. Era el punto más alto de la noche en Donovan's, un restaurante de lujo enclavado en el corazón de San Diego. El lugar latía con una sofisticación tranquila y un propósito claro. Sobre las cabezas de los comensales, candelabros de cristal centelleantes bañaban el salón con una luz dorada, proyectando reflejos suaves sobre las mesas de madera finamente pulidas. Cada mesa estaba meticulosamente arreglada, decorada con manteles blancos inmaculados y cubertería reluciente que brillaba bajo la cálida iluminación. El personal se desplazaba con una precisión casi coreografiada, deslizándose entre las mesas como si fueran parte de un mecanismo perfectamente engranado. Sus bandejas estaban llenas de platos presentados con arte. El sonido de sus pasos suaves sobre el piso de mármol se mezclaba con el murmullo bajo de las conversaciones, creando una sinfonía elegante de alta cocina. Entre la multitud de comensales, un grupo de 3 mujeres ocupaba una mesa prominente en el centro del salón. Su charla animada y carcajadas interrumpían el ambiente discreto, atrayendo miradas sutiles de las mesas cercanas. Sentada al frente del grupo estaba Esperanza Morales, una mujer cuya sola presencia exigía atención. Su riqueza no solo se mostraba, irradiaba de ella. Un collar de diamantes reposaba sobre su clavícula, brillando con cada movimiento, mientras un reloj de lujo se asomaba desde la manga de su blazer hecho a la medida. Con dedos perfectamente cuidados, giraba su copa de vino, sus ojos recorriendo el salón con la actitud de una crítica juzgando cada detalle. Para Esperanza, la vida operaba bajo una jerarquía rígida, y esa noche, en ese mundo cuidadosamente curado de indulgencia gourmet, ella era sin duda la reina en la cima. Al otro lado del restaurante, una joven camarera se abría paso entre el laberinto de mesas. Se movía con una urgencia cautelosa, una chispa de nerviosismo en los ojos. Su placa de identificación decía Emilia, aunque apenas se distinguía contra el tono oscuro de su uniforme. Emilia había estado trabajando turnos dobles durante semanas, ahorrando meticulosamente cada dólar para pagar la universidad. El cansancio se aferraba a ella como una segunda piel, evidente en el leve tropiezo que dio al colocar una bandeja de vasos en una mesa cercana. Esperanza lo notó. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Para ella, personas como Emilia eran parte del fondo, visibles solo cuando cometían errores. La velada tomó un giro evidente cuando Emilia llegó a su mesa con los platos principales. A pesar del peso del agotamiento que la envolvía, se presentó con la mayor compostura que pudo reunir. Aquí tienen sus platos, señoras. Espero que los disfruten, dijo suavemente. Su voz temblaba levemente, pero su profesionalismo se mantenía firme. Esperanza arqueó una ceja con precisión, examinando el plato que acababan de poner frente a ella. Disculpa, dijo, con un tono frío y afilado, que cortaba el aire como una cuchilla. Esto se pidió término medio. Se ve completamente cocido. ¿Y por qué tardó tanto? Llevamos esperando lo que parece una eternidad. Emilia parpadeó, sorprendida por la brusquedad. Lo siento mucho, señora. Permítame llevarlo y pedir que... Oh, ahórrame la disculpa, la interrumpió Esperanza, haciendo un gesto con la mano para callarla. Sus amigas soltaron risitas, claramente disfrutando del espectáculo. ¿En serio, tan difícil es tomar una orden y entregarla bien? No es ciencia espacial. Las mejillas de Emilia se tiñeron de rojo intenso. El ambiente del restaurante cambió. El murmullo animado se redujo, la tensión se apoderó del lugar como un soplo helado. En una esquina del salón, un hombre vestido con un sobrio traje gris observaba en silencio. Su rostro no mostraba emoción, casi inescrutable, pero sus ojos seguían cada palabra, cada gesto, con atención aguda. El momento incómodo aún no había terminado, y lo que venía dejaría una impresión duradera. Emilia estabilizó sus manos, que comenzaban a temblar, y cuidadosamente recogió el plato de la mesa de Esperanza. «Haré que esto se corrija de inmediato», murmuró con una ligera inclinación de cabeza. Se dio la vuelta para dirigirse a la cocina, pero Esperanza aún no había terminado.
Increíble, murmuró con voz lo suficientemente alta como para que otras mesas escucharan. Hoy en día contratan a cualquiera, ¿no? En serio, ¿qué tan difícil es cargar un plato sin parecer que lo vas a tirar? La mesa estalló nuevamente en risas. Esperanza se recostó en su silla, claramente disfrutando lo que creía ser su momento estelar. Probablemente piensa que una sonrisa tímida y un tartamudeo nervioso le van a ganar una propina. Ridículo. Francamente, debería hablar con el gerente. Nos ha arruinado completamente la noche. Junto a la puerta que conducía a la cocina, Emilia se detuvo. Su mano apretó el plato con más fuerza. Su rostro ardía de vergüenza, y las lágrimas amenazaban con brotar. Pero se las tragó. No era la primera vez que lidiaba con clientes arrogantes, pero algo en la crueldad calculada de Esperanza le dolía más de lo esperado. Desde su rincón, el hombre del traje gris no apartó la mirada. Sus dedos golpeaban suavemente su copa, con movimientos lentos y pensativos, como si estuviera analizando cada detalle de lo que acababa de presenciar. Mientras tanto, en la mesa de Esperanza, las burlas seguían. ¿Vieron cómo caminaba? Comentó con desdén, poniendo los ojos en blanco. Parecía a punto de desmayarse. Si no puede manejar un trabajo como este, quizás debería estar volteando hamburguesas en su lugar. Para ese momento, el malestar entre los comensales era evidente. Algunos susurraban a sus acompañantes, otros simplemente miraban hacia la mesa de Esperanza con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Una pareja sentada en una mesa cercana intercambió una mirada breve, pero significativa. Sus expresiones reflejaban una desaprobación silenciosa. Un momento después, ambos negaron lentamente con la cabeza, en silencioso acuerdo sobre lo que acababan de presenciar. Si Esperanza notó ese juicio silencioso o simplemente decidió ignorarlo, era difícil saberlo, pero su compostura permanecía intacta. Emilia regresó poco después, esta vez llevando un plato recién preparado con ambas manos. Aunque el cansancio aún era visible en sus rasgos, mantenía la espalda recta y la expresión serena, aferrándose a la dignidad que le quedaba. Con cuidado y gracia, colocó el nuevo plato frente a Esperanza. «Aquí tiene, señora», dijo con cortesía ensayada. «Pedí al chef que lo preparara de nuevo especialmente para usted. Sinceramente espero que esta vez se ajuste a sus expectativas». Esperanza echó un vistazo superficial al plato antes de soltar un pequeño suspiro y encogerse de hombros con indiferencia. «Supongo que servirá», respondió, su tono plano y desinteresado. «Pero la próxima vez, procure hacerlo bien desde la primera. Y honestamente, por el amor de Dios, aprenda a comportarse. Representa a este establecimiento y, francamente, está haciendo un trabajo terrible». Emilia forzó una sonrisa, apretando los labios mientras luchaba por mantener la compostura. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. «Por supuesto, señora. Haré lo mejor que pueda». Mientras se alejaba de la mesa, intentando recoger los restos de su dignidad, Esperanza se inclinó hacia sus amigas, claramente disfrutando el poder que sentía ejercer. «Es increíble», dijo con una risita contenida, «cómo algunas personas pueden ser tan absolutamente incompetentes y aún así creer que merecen respeto». En ese preciso instante, el hombre sentado en la esquina más alejada del restaurante se levantó con calma. Cada uno de sus movimientos era mesurado, casi estratégicamente ejecutado, mientras se dirigía hacia la barra, donde el gerente del restaurante observaba atentamente el salón. Se acercó con una confianza serena y se inclinó levemente para hablar en voz baja. El gerente, un hombre de mediana edad, con el cabello cuidadosamente peinado en tonos de sal y pimienta y una expresión sobria, lo escuchó con atención. A medida que el hombre del traje gris hablaba, los ojos del gerente se abrieron apenas, un gesto sutil, pero significativo. Mientras tanto, en el centro del salón, Esperanza seguía totalmente ajena al giro que estaba por dar su noche. Porque aquel hombre que acababa de hablar con el gerente no era simplemente otro comensal de paso, era alguien con autoridad. Y su intervención silenciosa estaba a punto de provocar una ola que recorrería todo el restaurante. Tras un intercambio breve pero crucial, el gerente asintió con comprensión y respeto.
Se notó un cambio visible en su actitud. Pasó de la curiosidad inicial a una seriedad firme y concentrada. Una vez concluida la conversación, el hombre del traje regresó a su mesa, caminando con lentitud, con un aire de calma decidida. En la mesa de Esperanza, el ambiente seguía siendo ligero. Había cambiado de tema por completo y ahora entretenía a sus amigas con anécdotas de su último viaje de lujo. Oh, las Maldivas fueron absolutamente impresionantes, comentó, girando lentamente el tallo de su copa de vino entre los dedos. No se imaginan lo increíbles que eran las villas privadas. Y el personal. Impecable. Un servicio verdaderamente perfecto. Nada que ver con lo que hemos tenido que soportar aquí esta noche. Su voz destilaba sarcasmo, y sus palabras fueron seguidas por una sonrisa burlona. Sus amigas rieron, sin cuestionarla, complacidas con el relato. Al otro lado del salón, Emilia continuaba con sus tareas en silencio, reponiendo vasos en bandejas y haciendo lo posible por desaparecer entre las sombras del restaurante. Sus manos aún temblaban ligeramente, y evitaba mirar en dirección a Esperanza. En su lugar, se concentraba en las pequeñas tareas frente a ella. Había aprendido a separar sus emociones de su trabajo durante los turnos, pero esa noche, la carga emocional era más pesada de lo habitual, casi insoportable. No fue hasta que Esperanza y sus acompañantes pidieron la cuenta que la energía en el restaurante comenzó a cambiar visiblemente. El gerente en persona se acercó a su mesa, con una expresión serena pero inescrutable. A su lado iba Emilia, llevando una bandeja con una botella de champán fría y un sobresellado. Esperanza levantó una ceja, desconcertada, aunque una leve sonrisa seguía dibujada en sus labios, como si estuviera esperando algún tipo de reconocimiento. Señoras, comenzó el gerente, con voz firme, cortés y profesional. Esto es un gesto de cortesía por parte de la casa. Las amigas de Esperanza soltaron un suspiro de asombro. Una de ellas incluso aplaudió suavemente, con los ojos brillantes de emoción. ¡Oh, qué encantador! ¡Qué detalle tan bonito! Esperanza se recostó en su silla con satisfacción. Inclinó ligeramente el mentón hacia arriba, como si estuviera recibiendo un elogio merecido desde hace tiempo. Bueno, dijo, evidentemente complacida. Ya era hora de que alguien reconociera clientes excepcionales. Al decirlo, lanzó una mirada directa y punzante a Emilia, dejando en claro a quién iba dirigido su comentario. Pero las siguientes palabras del gerente borraron por completo cualquier rastro de satisfacción en la mesa. Este obsequio proviene directamente del dueño de Donovan's, dijo con serenidad, colocando el sobre con cuidado frente a Esperanza. Ha estado observando su experiencia esta noche y quería, para dirigirse a ella directamente. La expresión segura de Esperanza vaciló. Las comisuras de sus labios se contrajeron ligeramente y su porte perfectamente pulido comenzó a resquebrajarse. ¿El dueño?, repitió con una voz teñida de incredulidad y una pizca de inquietud. Antes de que el gerente pudiera articular palabra, el hombre del sobrio traje gris se acercó a la mesa con calma. Un silencio súbito descendió sobre el restaurante, como si se hubiera bajado el telón de un teatro. Las conversaciones cesaron. Las copas fueron dejadas sobre las mesas. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Se detuvo junto a la mesa, erguido y sereno, irradiando una autoridad natural que no necesitaba proclamarse. Su postura era relajada, pero imponía respeto. Clavó la mirada en los ojos de Esperanza y le ofreció una sonrisa cortés, aunque cargada de peso. Sí, afirmó, con un tono mesurado, firme e inquebrantable. El dueño. Mi nombre es Carlos Donovan, y usted está cenando en mi restaurante. La mandíbula de Esperanza se tensó visiblemente, y sus labios se entreabrieron con sorpresa. El color en sus mejillas se intensificó. Oh, señor Donovan, yo no me di cuenta. Balbuceó, y su voz se apagó en un silencio incómodo. Las palabras parecían haberse esfumado justo cuando más las necesitaba. Carlos giró apenas el cuerpo y extendió una mano suave en dirección a Emilia, quien se encontraba a unos pasos, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo y el rostro impasible. Esta joven, dijo, señalándola con un gesto lleno de respeto,
resulta ser mi sobrina. Su nombre es Emilia. Su voz seguía siendo tranquila, sin alterar el tono, pero cada palabra cargaba un peso profundamente personal. Es una de las personas más trabajadoras y comprometidas que conozco. Su ética de trabajo es ejemplar, y me siento verdaderamente orgulloso de tenerla como parte de nuestro equipo. El rostro de Esperanza perdió el color de forma casi instantánea. Aquella sonrisa arrogante que había llevado tan cómodamente minutos antes desapareció sin dejar rastro. Sus amigas, que antes se divertían, ahora se mantenían en silencio, tiesas. Intercambiaban miradas incómodas, atrapadas en la incomodidad creciente. Carlos no levantó la voz. No lo necesitaba. No hubo gritos ni reprimendas. Solo la autoridad serena de alguien que sabe que la verdad pesa más cuando se dice con calma. Escuché claramente la forma en que le habló esta noche, continuó, con una gravedad tranquila. Y aunque comprendo que pueden cometerse errores en el servicio, también creo, y lo creo firmemente, que existe una manera correcta de abordarlos. Una manera que refleje humanidad. Con respeto. Con amabilidad. Esperanza entreabrió la boca, quizás buscando alguna defensa, una excusa, cualquier argumento que suavizara la situación. Pero antes de que pudiera decir algo, Carlos se inclinó apenas. No fue un gesto agresivo, sino uno intencional. Su mirada no titubeó. El dinero, dijo, puede comprar muchas cosas. Puede adquirir lámparas de cristal, vinos importados y un lugar en la mesa más elegante de la ciudad. Pero lo que no puede comprar es el derecho de humillar a quienes trabajan, sin descanso, para hacer posible esa experiencia que usted critica tan a la ligera. El ambiente en el restaurante cambió por completo. Sus palabras, aunque suaves, cortaron el silencio como un bisturí. Y su mensaje no iba dirigido únicamente a Esperanza. Rebotó contra cada pared, penetrando en los oídos y conciencias de todos los presentes. Nadie dejó de escuchar. Esta vez, todos prestaban verdadera atención. El bullicio alegre de antes se había esfumado. El salón estaba inmóvil, como congelado en el tiempo. Esperanza, quien apenas unos minutos antes irradiaba una seguridad altiva, ahora parecía una estatua en su asiento. Sus manos temblaban apenas, jugueteando con el tallo de su copa de vino. La postura que había adoptado como escudo comenzaba a desmoronarse. Carlos se enderezó lentamente, recorriendo con la mirada a las amigas de Esperanza y luego al resto del salón, como si estuviera dirigiéndose a cada alma presente. El respeto, dijo, su voz resonando con autoridad contenida, es el pilar sobre el cual se construyó este lugar. No solo respeto por los platos que servimos con orgullo, sino sobre todo, respeto por las personas que lo hacen posible. Se permitió una pausa. Los chefs en la cocina. Los camareros que recorren el piso con bandejas llenas. Los lavaplatos que trabajan sin ser vistos. Cada uno de ellos es parte fundamental de lo que están disfrutando esta noche. Esperanza volvió a abrir la boca, tal vez para justificar o simplemente responder. Pero de nuevo, no salió ni una palabra. Fue una de sus amigas la que rompió finalmente el silencio. Se removió incómodamente en su silla y con voz temblorosa, dijo: «Estoy segura de que Esperanza no quiso causar daño». Carlos giró la mirada hacia ella con gentileza, su expresión serena, pero firme. «Tal vez no», admitió, sin variar su tono. «Pero las intenciones no borran las consecuencias. Las palabras, especialmente cuando se usan sin cuidado, pueden herir más de lo que imaginamos. Y su impacto puede durar mucho más de lo que se pretende». Se volvió entonces hacia Emilia, que seguía de pie con una postura serena pero con los ojos brillando de emoción contenida, una mezcla de vergüenza y alivio. «Emilia», dijo Carlos, hablándole con calidez, «esta noche te condujiste con gracia y profesionalismo, incluso ante un juicio injusto. Quiero que sepas lo inmensamente orgulloso que estoy de ti». Emilia parpadeó rápidamente, sus ojos brillando. Asintió con una pequeña inclinación de cabeza. No se atrevió a hablar, pero su gratitud era evidente. La dignidad que había sido pisoteada minutos antes, ahora se erguía con fuerza en su silencio.
Carlos volvió a centrar su atención en Esperanza, cuya figura ahora parecía más encogida, los hombros ligeramente caídos bajo el peso del momento. «Y en cuanto a usted», comenzó, manteniendo una cortesía impecable, «podría pedirle ahora mismo que abandone este restaurante y no regrese». Los ojos de Esperanza se abrieron con sorpresa. Sus amigas intercambiaron miradas inquietas, sin saber qué esperar a continuación. Carlos señaló con una mano la botella de champán que seguía reposando sobre la bandeja, olvidada entre la tensión. «Esto», dijo, «fue pensado como un gesto de buena voluntad. Algo para hacer más agradable su noche». Hizo una pausa. Luego añadió, «pero en su lugar, donaré el valor de esta botella, y el total de su cuenta, a una causa mucho más digna. Una organización local dedicada a empoderar a jóvenes como Emilia, mujeres que luchan día a día por construir un futuro mejor para sí mismas, a menudo desafiando probabilidades que no todos podrían soportar». Una oleada de murmullos suaves recorrió el restaurante. Las conversaciones resurgieron en voz baja, como ecos discretos entre las mesas. Algunos comensales asintieron en señal de aprobación silenciosa, con expresiones teñidas de respeto genuino. Otros intercambiaron miradas sorprendidas, como si recién hubieran sido despertados a una verdad que no esperaban presenciar. Tras unos largos segundos, Esperanza logró por fin reunir el valor para hablar, aunque su voz la traicionó con un temblor evidente. «Señor Donovan», comenzó, el tono inestable, «¿no cree que esto es un poco excesivo?» Yo no quise. Pero antes de que pudiera terminar, Carlos levantó la mano con serenidad. Fue un gesto simple, sin dureza, pero cargado de firmeza. Bastó para callarla sin necesidad de una sola palabra más. «Esto no se trata de castigo, señora Morales», respondió con calma, su voz directa y serena. «Se trata de responsabilidad. De reconocer el impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás. Y sinceramente espero que este momento le brinde la oportunidad de reflexionar sobre el tipo de legado que desea dejar atrás». Aunque dichas sin alteración, sus palabras pesaban como piedra. No había furia en ellas, pero sí una verdad inapelable. Esperanza bajó la mirada hacia su regazo. Sus manos comenzaron a jugar con la servilleta, nerviosas, sin saber en qué apoyarse. Evitó mirar a nadie. Sus amigas seguían inmóviles, sumidas en un silencio incómodo, inseguras de qué decir o cómo reaccionar. Carlos dio un paso atrás con lentitud, y volvió a dirigir su atención al salón completo, hablando ahora no solo para Esperanza, sino para todos. «Permitan que esta noche nos sirva como un recordatorio silencioso», dijo, con una voz que, sin elevarse, logró llegar hasta el último rincón del restaurante. «La bondad no cuesta nada, ni un centavo. Pero su valor, especialmente en los momentos donde más se necesita, puede ser incalculable. Nunca sabes qué está cargando otra persona, o quién está observando en silencio». El momento se quedó suspendido en el aire. Luego, poco a poco, el comedor respondió. Un aplauso suave, auténtico, comenzó a extenderse entre los clientes. No fue ruidoso ni teatral, pero sí profundamente sincero. Algunos comensales asintieron en señal de acuerdo. Otros miraron a Emilia y le ofrecieron sonrisas amables, pequeños gestos de apoyo, silenciosos pero elocuentes. Esperanza, en cambio, permanecía inmóvil, como anclada en su silla. Toda su seguridad anterior se había desvanecido, reemplazada ahora por un silencio denso. Había encogido, no físicamente, pero sí en presencia. Como si el propio aire la hubiese reducido. Estar expuesta públicamente no era algo a lo que estuviera acostumbrada, y la experiencia la había dejado visiblemente afectada. Carlos se volvió hacia Emilia, esta vez con una dulzura distinta en la voz. «Tómate un pequeño descanso», dijo con gentileza. «Te lo has ganado». Emilia vaciló por un instante, como si no estuviera segura de si debía aceptar. Luego asintió, agradecida. Caminó hacia la parte trasera del restaurante, atravesando las puertas que conducían a la cocina. Su espalda iba más recta, sus pasos, un poco más ligeros. Algo dentro de ella se había restaurado. Pero la enseñanza de ese momento no terminó allí.
Su eco permanecería. Sus palabras y gestos dejarían una huella que iría mucho más allá de las elegantes paredes de Donovan's. El restaurante, poco a poco, retomó su ritmo habitual. La noche volvió a fluir, pero con una energía distinta. Las conversaciones se reanudaron, sí, pero ya no giraban en torno al vino o a los platos. Hablaban del instante que acababan de presenciar, de lo que habían sentido. Aquel hombre callado, vestido de gris, les había recordado una verdad simple pero profunda. La cortesía y el respeto no son un lujo, son una necesidad. En su mesa, Esperanza continuaba inusualmente callada. Sus amigas evitaban tocar el tema, pero el malestar entre ellas era palpable. Sus miradas se cruzaban brevemente, solo para apartarse enseguida, como si no supieran cómo reconstruir la conversación. Esperanza fijó los ojos en su plato, intacto y ahora completamente insípido. Lo que permanecía en su paladar no era el sabor de la comida, sino de la humillación. Y ese era mucho más amargo que cualquier error en la cocina. Detrás del restaurante, Emilia se recostó contra la pared cerca de la cocina. Respiraba profundamente, intentando calmar el torrente de emociones que aún fluía dentro de ella. La adrenalina no terminaba de disiparse. Momentos después, su gerente se le acercó con una expresión cálida. «Te comportaste con mucha elegancia esta noche», le dijo, con una sonrisa genuina. «No cualquiera habría mantenido la compostura como tú lo hiciste». Emilia asintió. Su voz fue suave, pero firme. «Gracias», respondió. «Pensé que nadie lo notaría». «Oh, lo notaron», le aseguró el gerente. «Y el señor Donovan, más que nadie». En el comedor, Carlos Donovan había vuelto tranquilamente a su asiento. Bebía agua de su vaso, sin apuro, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Los clientes comenzaban a irse, uno a uno. Algunos se detenían brevemente al pasar junto a su mesa. Le ofrecían miradas respetuosas, inclinaciones de cabeza, o simples palabras de gratitud murmuradas al pasar. Un caballero mayor se detuvo un poco más. «No se ve a mucha gente que se atreva a hacer eso hoy en día», le dijo en voz baja, con tono rasposo. Eso fue algo especial. Carlos le devolvió una sonrisa discreta. «No se trataba de atreverse», respondió con suavidad. «Se trataba de recordarnos a todos, incluyéndome a mí, que la bondad es lo mínimo que podemos ofrecernos entre nosotros». Eventualmente, Esperanza y sus amigas se pusieron de pie. Ella mantenía la mirada baja, su postura apagada. Aquella mujer imponente que había entrado horas antes ahora se movía con pasos cautelosos, casi frágiles. Su andar, que antes era seguro y decidido, se había transformado en un caminar tímido y contenido. Al llegar a la puerta del restaurante, Esperanza se detuvo un instante y giró lentamente la cabeza, mirando hacia atrás. El comedor, que momentos antes había parecido el escenario personal de Esperanza, donde se había desempeñado con soltura y autoridad, ahora se sentía visiblemente más pequeño. La energía vibrante que antes dominaba se había suavizado hasta convertirse en un murmullo silencioso. La sala se sentía más tenue, más humilde, como si sus paredes se hubieran replegado sutilmente ante su presencia. Y por primera vez, Esperanza Morales, quien tantas veces encarnaba la seguridad en sí misma, ya no parecía tan confiada. Sin embargo, nadie la miraba con burla. Ni el personal ni los comensales la observaban con desprecio o con lástima. No había miradas altivas, ni susurros maliciosos. Lo que flotaba en el ambiente era algo mucho más humano, una comprensión silenciosa, compartida. Una sensación suave pero presente. Una esperanza tácita de que tal vez, solo tal vez, este momento dejaría una huella en ella. Que quizás se marcharía un poco cambiada. Afuera, el aire nocturno la envolvía con una frescura tranquila. Esperanza se detuvo en la acera, cruzando los brazos con fuerza, como si intentara sostenerse a sí misma. Sus amigas se acercaron, susurrándole frases de consuelo. «No te lo tomes tan a pecho. Esto pasará». Él exageró. Pero sus palabras sonaban vacías, como ecos perdidos en una caverna. Esperanza sacudió lentamente la cabeza.
Solo. Necesito un momento, murmuró, más para sí que para ellas. Y sin esperar respuesta, se alejó, hacia el silencio, hacia la reflexión. Mientras tanto, dentro de Donovan's, Emilia había regresado al piso, no con duda, sino con una presencia renovada. El peso de la noche, aunque aún reciente, parecía fortalecerla en lugar de debilitarla. Se movía de mesa en mesa con una dignidad tranquila, mirando a los ojos a aquellos clientes que, horas antes, quizás ni siquiera la habían notado. Pero ahora sí la veían, no solo como la joven mesera que servía los platos, sino como una mujer que había soportado la crueldad y había emergido con gracia. Su sonrisa ya no era solo parte del trabajo. Era genuina y era recibida con asentimientos, con amabilidad, con respeto. La noche llegó a su fin con serenidad, sin más interrupciones ni escenas. El suave tintinear de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones y alguna que otra risa regresaron al ambiente. Pero incluso después de que se sirvió el último postre y se firmó la cuenta final, algo había quedado. Una lección silenciosa había echado raíces. Algunos comensales, al levantarse, dejaron propinas más generosas de lo habitual, pequeños gestos de gratitud silenciosa. Otros se detuvieron a dar las gracias a un camarero, o a mirar a los ojos a un ayudante de cocina que quizás antes habrían pasado por alto. Cosas pequeñas, sutiles, pero significativas. Y en cuanto a Esperanza, se marchó esa noche con algo que no traía al llegar: humildad. Ya no era la misma. No estaba derrotada, pero sí visiblemente transformada. El mundo tal como lo conocía se había desplazado, suavizado en formas que no esperaba, y que aún no podía entender del todo. Dentro del restaurante, detrás de los altos ventanales que daban a la calle, Carlos Donovan observaba en silencio. Sus brazos colgaban relajados a los lados, y su mirada era reflexiva, aunque firme. No sonreía, no se regodeaba. No encontraba placer en la humillación ajena. Pero sí sentía paz. La satisfacción de saber que se había transmitido un mensaje, con suavidad, pero con firmeza. Y más aún, que había sido escuchado. Porque, al final del día, nunca se trató realmente del estatus. Ni del dinero, ni de los títulos, ni de las apariencias. Se trataba de algo infinitamente más simple, y mucho más duradero. De cómo elegimos tratar a los demás. Especialmente a quienes nos sirven. Especialmente a aquellos que tan fácilmente podríamos ignorar. Y quizás, si todos recordáramos eso, aunque fuera una vez al día, el mundo empezaría a cambiar, poco a poco. Un gesto a la vez. Y tal vez, solo tal vez, comenzaría a sentirse un poco más humano. Un poco más compasivo. Un poco más amable.